El tema de hoy, Jesús es, pero dígalo sin miedo, dígalo como que lo sabe. Jesús es, así, gloria al Señor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dando un gloria a Dios, puede tomar asiento. Amén. Dios fue manifestado. ¿Qué quiere decir manifestarse? Darse a conocer, ¿verdad? De pronto cuando dice, mira, vamos a hacer una vaca, dice uno de una manera coloquial. O bueno, vamos a hacer para que cada uno coloque algo para comprarnos una cola y unos panes. Entonces uno le dice, bueno, manifiéstate pues. A ver qué es lo que es. ¿Cuánto vas a poner? Dios se dio a conocer. Dios se manifestó. Amén. En carne. Dios fue justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Demostrado como justo. Dios fue visto de ángeles. Dios fue creído en el mundo. Y Dios fue recibido arriba. ¿Cómo y cuándo sucedió todo esto? En Jesucristo. La siguiente dice, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, Dios fue manifestado. Ahora sí la otra. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. La siguiente dice, Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Seguimos hablando de esto. Es importante para que quede grabado, para que quede como base, amén, porque eso fue la lección anterior. La siguiente lámina dice, Dios es Juan 4:24. Gloria al Señor, Dios es un espíritu, como decíamos, no tiene carne, sangre, es invisible al hombre a menos que Él quiera manifestarse o darse a conocer o hacerse ver, a hacerse visible. Y Él lo hizo a fin de derramar una sangre inocente para nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Él tuvo que ponerse carne, Él tuvo que hacerse ese velo de carne. Jesús no es otro Dios o una parte de Dios, sino que Él es Dios del Antiguo Testamento vestido en carne. Él es el Padre. Por eso la palabra del Señor dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y si toda la plenitud de la deidad estaba en Él, es porque si había algo por fuera, ya estaba sin deidad, porque todo estaba en Jesús. Toda la plenitud. ¿Sí o no? Eso está claro y está muy entendible. Y la verdad es que el mismo que habló fue el que vino en carne para unir la brecha entre el hombre y Dios, porque lo que la palabra del Señor habla como el Hijo es el velo de carne, es esa manifestación humana, es lo que nació de María. Lo que la Biblia llama el Hijo es el velo de carne que nació de María, ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Mas no Dios en su sustancia, en su esencia como espíritu. ¿Sí? Porque como espíritu Él siempre ha sido y siempre será. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos otro versículo, ¿verdad? Solo hay un espíritu en la divinidad, solo ya quedó claro. 1 Corintios 12, 4 al 13 nos habla y nos concluye diciendo, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, un solo espíritu. No hay dos espíritus, no hay tres espíritus, solo hay un espíritu. No porque yo lo digo, lo estamos leyendo por la Biblia. Amén. Jesús es la imagen del Dios invisible. Vamos a mirar eso un momentito. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba ¿dónde? Cuando usted dice, hermana Paola, ¿dónde se encuentra usted? Ella dice, estoy en mi casa. ¿Qué quiere decir? Que está dentro de su casa. Hermano, hijo, Dios te bendiga. ¿Por dónde va? Bueno, voy por aquí. Todavía no he llegado, pero en lo que llegue te aviso. Mira, papá, ya estoy aquí en la universidad. Está en la universidad, está dentro de la universidad. Cuando aquí dice, Dios estaba en Cristo, es porque estaba dentro de Él. Por eso dice otra vez, repito, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. El siguiente dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Siguiente. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí me voy a detener un momentico porque hay algo importante aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, muchas veces cuando en Génesis dice que Dios creó al hombre, ¿verdad? En el capítulo 1, versos 27 y 28, nos habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces uno dice, bueno, yo me veo en el espejo, yo soy igual a Dios porque la Biblia dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿a qué se refería el Señor cuando dijo a su imagen? ¿Será que somos una fotocopia de Él? ¿Será que tal cual? Porque de pronto yo tengo cabello, pero hay otros que no tienen. Y deja de ser por eso la imagen de Dios. ¿Será que Dios es calvo o Dios tiene cabello? ¿O será que Dios tiene los ojos chinos? A lo mejor Él es asiático y tiene los ojos cegados. Porque los seres humanos somos bastante diferentes. Hay unos de color negro, hay otros más blanquitos, hay otros amarillos, hay otros cafecitos, hay otros de distintas telas, distintos colores, distintas razas, distintos cabellos. Y todos somos imagen de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios si no se refiere al físico? Si no se está refiriendo al físico. Aquí en este versículo nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Jesús. Y si Él era la imagen del Dios invisible, ¿cuándo fue la imagen del Dios invisible? ¿Cuando bebé? ¿Cuando estaba en el vientre de María? ¿Cuando niño? ¿Cuando adolescente? ¿Cuando adulto? ¿Muerto? ¿Resucitado? ¿Cuándo fue la imagen de Dios? Siempre lo fue. Siempre lo fue. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, que viendo a Jesús vemos a Dios, pero no se refiere al físico, se refiere a su voluntad expresada, se refiere a lo que Él quería, ¿sí? Se refiere al amor de Él, a Él como esencia, gloria al Señor, pero no el físico como tal, gloria al Señor. ¿Sí se entiende, verdad? Por eso cuando la Biblia dice que somos hechos y creó Dios al hombre, ¿verdad? Dice el 27, pero el 26 dice a su imagen y semejanza. Y a veces pensamos que es que somos tal cual igualitos a Dios, pero no es así. No se refiere al físico en ese versículo, ni en este tampoco. El siguiente dice, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Era la voluntad de Dios expresada en un ser, en Jesús. Era la imagen de Dios. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? ¿Cómo le llamará? ¿Qué significa? Una parte de Dios con nosotros, una segunda persona de la Trinidad con nosotros. ¿Cómo dice? Dios con nosotros. Siguiente. De hecho, si nosotros no creemos que Jesús ha venido en carne, tenemos un espíritu de anticristo. Eso lo dice 2 de Juan 7, que el que niega al Hijo es un anticristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está. Ese es el versículo como tal, 2 de Juan 7. Pero si aceptamos esta doctrina de Cristo, tenemos a ambos, al Padre y al Hijo. 2 de Juan 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahí está. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Ahí está. El siguiente. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, amén, uno somos. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer ¿qué? Porque para muchos es un misterio el cual no han podido descubrir, pero a nosotros ha sido revelado de Dios el Padre
Y de Cristo leímos, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Isaías 9:6. Ese versículo es tremenda revelación, porque dice a Jesús, le llama Padre eterno. Dice que Jesús es el Padre eterno. Mire, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Isaías en el Antiguo Testamento, 500, 600 años antes que naciera Jesús, ya él estaba hablando de Jesús. Sin embargo, él dijo que ese ser que iba a nacer iba a ser el Padre eterno. Iba a nacer, pero era el Padre eterno. Ahí estaba hablando de Jesús no como humano. Ya en la primera estrofa habla de Jesús como hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Está hablando de la parte humana, de la naturaleza humana de Jesús. Como humano, él nació, fue del vientre de María, en ese día que dio a luz María, pues. Entonces, ese día fue que él nació, obviamente, y por eso se le llama hijo. ¿Sí? A eso que nació del vientre de María, ese velo de carne, esa manifestación humana. Por eso el versículo en el primero habla como hijo y luego le llama Padre. ¿Por qué le llama Padre? Porque el Espíritu que estaba dentro, porque el que estaba morando dentro de él era Dios mismo en toda su expresión. ¿Sí? Entonces dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Aunque Moisés trataba con Jehová, porque ¿con quién hablaba Jehová según el Antiguo Testamento? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba Moisés cuando se le apareció en la zarza? ¿Quién era que se le apareció en la zarza? Era una teofanía, era Dios que se manifestó allí para hablar con Moisés. Y dice que muchas veces habló Dios con Moisés. Ahora, Hebreos 11:26 dice que Moisés estimó el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Y cómo así si Jesús no había nacido? ¿Cómo que estimó el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto? Si Jesús no había nacido todavía. Y él está diciendo que prefirió a Cristo. Y está hablando de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Aunque Moisés trataba con Jehová, y eso está en Hebreos 11:26, Moisés estimó el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Es porque el Dios de Moisés, aunque Jesús no había nacido todavía, en ese entonces era Jehová. En el antiguo pacto él tomó ese nombre de Jehová. Ya para el nuevo pacto o Nuevo Testamento no aparece ese nombre en la Biblia, porque él tomó un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso, entonces ya él lo miró allá. Recordemos, ¿cómo estaba Jesús en el principio? Jesús como tal, como el verbo, como la palabra, como el plan de Dios en su mente para venir a rescatarnos de la perdición por la paga del pecado de la muerte. El Salmo 68:18 retrata una escena en la que Jehová sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad. Pero realmente, ¿quién fue el que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? Que después que murió y resucitó, ¿quién fue? Dígalo sin miedo. Entonces, lo que tenemos primero era una profecía. Y sin embargo, dice el nombre Jehová, porque no era conocido el nombre de Jesús todavía. Todavía no se conocía el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento no se conocía el nombre de Jesús, porque el nombre de Dios ni siquiera era Jehová. En la traducción que se hizo, se quedó Jehová. Fue lo más parecido. ¿Sí?
Pero el nombre de Dios todavía no se conocía como ahorita en este pacto, en este nuevo pacto, porque recordemos que Jesús significa Salvador o Jehová salva. Entonces, el Salmo 68:10 retrata una escena en la que Jehová sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad, pero sabemos que Jesús ascendió y cautivó la cautividad. De hecho, Efesios capítulo 4, versos 7 al 10 nos explica esto. Les dije que no le iba a poner todos los versículos allí, pero sí la cita. ¿Por qué? Porque el tiempo no me iba a alcanzar. Son más de 60 citas que hay. Entonces, pero igual les voy a pasar las diapositivas para que usted lo estudie en su casa. Es hasta mejor a veces no darle todo tan digerido, sino que se despierta el interés también nosotros en averiguar si lo que se está enseñando es verdad. Para eso están las citas bíblicas. La siguiente dice: de acuerdo al primer mandamiento de todo, el cual es el más grande de todos los mandamientos de Dios, el único y verdadero Dios durante el Antiguo Testamento es Jehová. Eso está en Jeremías 10:10. Pero en Marcos 12, 29, 30 y en 1 Juan 5, 20 y en Judas 25 nos habla que el único y solo Dios verdadero es Jesús. Entonces, ¿cómo interpretaríamos eso? ¿Cómo podemos interpretar esto? La siguiente lámina. El Salmo 33:6 lo nombra, Isaías 40:28 también. Pero entonces Juan capítulo 1 verso 10 y Colosenses 1:15, 17 dice que Jesús es el creador. Entonces, hubieron dos creadores. Cuando en Job él dice: yo mismo, yo solo extiendo los cielos, yo mismo hago todo por mí mismo. ¿Existen dos creadores? No. Simplemente que en el Antiguo Testamento no se conocía el nombre de Jesús y en el Nuevo Testamento ya no se usa el nombre de Jehová. Pero es el mismo Dios. Solamente que en el Antiguo Testamento, como les decía, se dio a conocer como Padre y ahora en el Nuevo Pacto también se dio a conocer como Hijo y seguía siendo Padre. Jesús estaba aquí en la tierra y Él estaba allá arriba en los cielos. Porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. No podemos limitar a Dios. Él está en todo lugar. Esa es como la hermanita aquella del cuento de las gallinas, que decía, el Señor está aquí, y la hermana salió corriendo para su casa. Y entonces le preguntan, después cuando la volvieron a ver: hermana, ¿y por qué usted se fue corriendo? Porque si el Señor estaba aquí en la iglesia, ¿quién me cuida la gallina? Pero no, Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Amén. Jehová es el Señor de la gloria, dice Salmo 24, 8, 10. Incluso arriba hay un versículo que dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él, hablando de Jesús. Y si todo fue creado por Él, ¿dónde queda lo que creó Jehová si es otra persona diferente? Si dice la Biblia que todo fue creado por Jesús, por medio de Jesús. Es que hay que darle la interpretación correcta a la palabra. Jehová es el Señor de la gloria, lo dice el Salmo 24 del 8 al 10, pero 1 Corintios 2:8 dice que Jesús es el Señor de la gloria. Entonces, ¿hay dos señores de la gloria? Es el mismo. Siguiente lámina. Isaías 41:4 dice: Jehová es el primero y el último, el principio y el fin. Pero Jesús lo dice en Apocalipsis 1:8 y 17, dice que Él es el primero y el último. Él dice: yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todo. Entonces hay dos todopoderosos. Hay uno solo, es el mismo. Y es entendible. Siguiente. Jehová es el Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses. Deuteronomio 10:17 y Salmo 95:3. Pero en Apocalipsis 17:4 y en 1 Timoteo 6 del 14 al 16 nos encontramos que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces hay dos Rey de reyes y hay dos Señor de señores. Si la palabra dice Señor de todos los señores, Rey de todos los reyes, entonces está incluyendo a todos los demás que no son Él. ¿Sí o no? Entonces no pueden haber dos Rey de reyes y dos Señor de señores. Está clara la palabra del Señor, es el mismo Dios. Juan el Bautista, esta es una profecía en Malaquías 3:1, Isaías 40 versículo 3. Juan el Bautista fue a preparar el camino a Jehová. A Jehová. Juan el Bautista fue a preparar el camino a Jehová.
pero ¿por qué a Jehová si no fue a Jehová, fue a Jesús? Porque en ese entonces no se conocía el nombre de Jesús, pero era el mismo Dios. Él tomó otro nombre, como les decía, que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda lengua y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Zacarías 14:9 tiene un versículo que dice: y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué dice eso? Porque actualmente le han dado tantos nombres, le han dado tantas formas, y le han dado de que son dos, de que son tres, de que son tantos. Sin embargo, está claro, Zacarías 14:9, anótalo porque ese no está allí, ese me vino ahorita a la mente. Dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Anótelo, Zacarías 14:9. Amén. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Jehová. Isaías 45:23. Y luego aparece en Filipenses 2:10 que toda rodilla y toda lengua toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso está en Filipenses 2:10. Entonces, ¿pero qué? ¿Se va a doblar en un momento y después se va a doblar en otro momento, ante uno, ante el otro? Si dice toda rodilla, y si Él es otro, entonces también tendría que arrodillarse. Pero es el mismo Dios. Y ahí está claro, claro. Seguimos, la siguiente. Zacarías 11:12 al 13 dice: Jehová fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Y quién fue el que fue vendido por 30 piezas de plata? Entonces, Jehová también fue vendido por 30 piezas de plata. Esa era la profecía. Y la siguiente es el cumplimiento. En aquel entonces no se conocía el nombre de Jesús. Si no hubiese dicho, que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Dijera así en Zacarías. Pero como el nombre de Jesús todavía no se conocía, entonces dice Jehová. Pero ¿quién fue el que fue vendido por 30 piezas de plata? ¿Quién lo vendió? ¿Y quién vendió a Jehová? Es la misma palabra, es el mismo Dios. Uno era la profecía y el otro era el cumplimiento. Seguimos. Todo ojo mirará a Jehová a quien traspasaron. ¿Y a quién fue que traspasaron cuando estaba crucificado, que le metieron una lanza por un costado? A Jesús, ¿verdad? Aunque ninguno de sus huesos fue roto. Eso es importante saberlo. Pero el que fue traspasado fue Jesús. ¿A Jehová cuándo lo traspasaron? Era una profecía. Y la de abajo es el cumplimiento. Seguimos. Isaías profetizó que Jehová vendría y salvaría. Y cuando Él venga, el ciego recibiría la vista, el sordo oiría, el mudo hablaría y el cojo caminaría. Eso está en Isaías 35, versos 4 al 5. ¿Y quién fue el que vino y salvó y que dio la vista al ciego, hizo oír al sordo, hizo hablar al mudo, hizo caminar al cojo? ¿Quién fue? ¿Y entonces por qué dice Jehová? Alguien que se pare y lo diga. ¿Hay algún valiente aquí hoy? Era la profecía. Y el segundo era el cumplimiento. Y habla de Jehová porque ese era el nombre conocido de Dios. Pero sabíamos que era Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan aplauso al Señor? Jehová dijo que Él era el yo soy, ¿verdad? Cuando Moisés le preguntó, le dijo: y cuando me pregunta el pueblo ¿cuál es tu nombre? ¿Con quién hablé? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy. Dígale que yo soy el yo soy. Yo soy, que significa yo existo por mí mismo. Yo soy autoexistente, autosuficiente. Amén. El todopoderoso, el que no tiene límite, no tiene principio de día ni fin de día. Gloria al Señor. Pero luego Jesús, y hay una parte cuando los judíos se acercaron a Jesús, Él le dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Le dijo Jesús. Porque Jesús en ese momento les habló como Dios, no como hijo, no como el velo de carne. El velo de carne. Recordemos que hay dos naturalezas en Jesús: la naturaleza humana y la naturaleza divina.
como hombre, y eso lo dije la vez pasada, como hombre tenía sed, se cansaba, tenía que dormir, sudaba, etcétera, etcétera. Tenía que comer, tenía que tomar agua, pero como Dios alimentaba 5,000, alimentaba 7,000, como Dios caminaba sobre las aguas, como Dios era el que escuchaba las oraciones de todos. Entonces, habían dos naturalezas en Jesús, la humana y la divina. Por eso es que Él dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Era la naturaleza divina que estaba en Él. Por eso Él dice, porque en Él habita. Y ese versículo tengo que seguirlo repitiendo. Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Zacarías profetizó que Jehová, el rey de Israel, entrará a Jerusalén montado en un pollino. Yo creo que si alguien no entiende ya con esto, Dios mío, Señor, bueno, ya es que es por revelación, es por revelación. O sea, ni por mucho que uno se esfuerce, ni por muchos versículos, eso no es lo que le va a abrir entendimiento a una persona. Zacarías profetizó que Jehová, el rey de Israel, entrará a Jerusalén montado en un pollino. ¿Y cuándo entró Jehová, el rey de Israel, montado en un pollino? ¿Cuándo? Esa era la profecía, ¿verdad? Pero cuando Jesús entró, ¿verdad? La gente decía, Hosana, Hosana al que viene. Y tendían palmas. Y él venía en el pollino, ¿verdad? Zacarías profetizó que Jehová, el rey de Israel, entrará a Jerusalén montado en un pollino. Zacarías 9:9. Jesús es Jehová Dios, el rey de Israel que entró a Jerusalén montado en un pollino. La primera cita era la profecía y la segunda el cumplimiento de la profecía. Solo cambió el nombre porque el nombre de Jehová era para el antiguo pacto, para la dispensación de la ley, para una nación, para un pueblo, para Israel. Pero para el Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia, tomó el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Isaías 40:28 dice que Jehová es el Padre eterno. Isaías 9:6, el mismo Isaías dice que Jesucristo es el Padre eterno. Obviamente no habla de Jesucristo, pero habla del Hijo. Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En ninguna parte va a encontrar en la Biblia la palabra hijo eterno. No lo va a encontrar. Porque es totalmente contrario decir un hijo eterno. Si es hijo, es que nació de alguien, desciende de alguien, no puede ser eterno. No la va a encontrar. Entonces, en cambio, sí encontramos que hablando de Jesús, no dice hijo eterno, sino que dice Padre eterno, porque es el mismo. He aquí yo que hablo, estaré presente. Gloria al Señor. Jehová anda sobre las olas del mar, Job 9:8. ¿Y quién era el que anduvo sobre las olas del mar? Que Pedro lo vio y le dijo, Señor, dime que vaya a ti. ¿Quién fue? Jesús. Seguimos. Jehová es el Redentor, Isaías 41:14, 44:6, 47:4. Jesucristo es el único Redentor, por lo tanto es el mismo. Primera de Pedro 1:18 y 19. Y hay una pregunta aquí, Dios mío. Esa pregunta, cópienla, tómenle foto, grábensela para que se la hagan a alguien cuando le digan algo con el tema. Si Jehová puede redimir aparte de Jesús como otra persona, entonces ¿qué valor tendría la sangre de Cristo? Vamos a repetirlo. Es que estamos digiriendo todavía. Si Jehová puede redimir o salvarnos aparte de Jesús como otra persona o como otro ser o como otra parte de Dios, entonces ¿qué valor tendría la sangre de Cristo? Y arriba dice que Jehová nos redime, que Jehová nos salva. Creo que la explicación es evidente. Amén. Es el mismo. Dios se manifestó en carne. Amén. Dios se manifestó. E indiscutiblemente grande es el misterio para muchos, para nosotros no, porque ya no fue revelado el misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Ese velo de carne. Amén. Que eso lo leímos al principio, varios versículos sobre la carne. Bien, el siguiente. Me quedan 8 minutos. Jehová es el único Salvador, Isaías 43:11. Pero Mateo 1:21 y Lucas 2:11 dice que Jesús es el único Salvador. Entonces, ¿cuántos salvadores hay?
Decir que Dios murió en la cruz del Calvario es una locura, porque Dios no murió en la cruz del Calvario. Dios no puede morir. Dios es inmortal y eterno. ¿Sí? Que murió fue el Hijo, la manifestación humana, ese velo de carne fue el que murió, no Dios. Dios no puede morir. Y ojo con eso, porque he escuchado eso varias veces. A ver, Jehová es el santo, Job 6:10, 78:41. Pero Marcos 1:24 y Hechos 3:14 dice que Jesús es el santo. Entonces, ¿cuántos santos hay? Porque la Biblia no habla de santísima, la Biblia habla de santo. Sed santo porque yo soy santo. En ninguna parte va a encontrar la palabra santísima. Bueno, gloria al Señor. Seguimos. Jehová es el primero y el último, el principio y el fin. Pero eso lo dice Isaías 41:4, lo dice así textualmente. Ahora, en Apocalipsis 1:8 y 17 dice: Jesús es el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, ¿cuántos principios hay y cuántos fin hay? Uno solo, es el mismo. Gloria al Señor. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todo, el cual es uno solo, ¿verdad? La siguiente lámina. Amén. Jesús mismo enseñó que Él era el Padre. Una vez cuando Jesús hablaba del Padre, los fariseos preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis. ¿Lo quiere más claro? Denle un aplauso al Señor. Aquí donde estoy siento la presencia de Dios leyendo esos versículos. La siguiente, Juan 14 del 7 al 11. Si me conociese, aquí está hablando con Felipe, ¿verdad? También a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? Sí, pero ¿a quién vio? ¿A quién? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Al Padre, al Padre. Repito, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. ¿A quién? Al Padre. Y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Gloria al Señor. El que me ha visto a mí, ¿cómo pues dices tú? No hay otro, no hay más. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al Señor. 18, Jesús dijo: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. En una parte dice, el mismo Jesús dice: yo enviaré al Consolador, al Espíritu, ¿verdad? Y ahí es donde se toman para decir que Él va a enviar al otro, a la segunda, a la tercera persona. Pero aquí en este versículo ya Él no dice: yo voy a enviar a otro. ¿Qué dice? Vendré. ¿Por qué dice no le dejaré huérfano? Porque Él iba a morir en la cruz del Calvario. Y Él le dice: pero no los dejaré huérfanos. Vendré, es decir, vendré a morar en vosotros. Y vendré a vosotros. ¿Cómo? Como el Consolador, como el Espíritu Santo de Dios, como Dios en su sustancia. Amén. Dios es Espíritu. Como Espíritu venía a morar en nosotros. Cuando yo digo tengo a Jesús en mi corazón, y tengo al Espíritu Santo en mi corazón, y tengo al Padre en mi corazón, es el mismo Dios. No son tres que tienen el corazón, es uno. Es uno solo, porque Dios es Espíritu. Y no hay dos espíritus en la divinidad, no hay tres espíritus en la divinidad. Eso ya lo miramos la vez pasada y al principio. Solo hay un espíritu. Si usted dice que tiene a Jesús en su corazón, es verdad. Si usted dice que tiene al Padre en su corazón, es verdad. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo en su corazón, es verdad. Como quiera que lo diga, pero no son tres, es el mismo. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creé a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Isaías 43 dice: profetizó que una vez en el desierto clamaría:
preparad camino a Jehová, ¿verdad? Una voz en el desierto clamaría, no, prepararía el camino. Ahí hay un error mío, ¿verdad? Prepararía el camino a Jehová. Y así lo dice Isaías 43. Dice que prepara, la voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. ¿Y a quién fue que la voz que clama en el desierto preparó el camino? Fue Juan, ¿verdad? ¿A quién? A Jesús. Mateo 3:3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. La de arriba era la profecía y la de abajo era el cumplimiento. Seguimos. Jehová dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estará presente. Y dice: conocerá mi nombre en aquel día. Jehová dijo: que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero en Filipenses 2:10, Pablo también escribió: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Siguiente. Zacarías ofrece evidencia convencedora de que Jesús es Jehová en el pasaje que empieza con Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Hablando de Jehová, era Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es la hora. Amén. Pónganse pie un momento. Gloria al Señor. Voy a dar un versículo más, pero no de allá, de acá. Gloria al Señor. Cuando los 24 ancianos alrededor del trono, en Apocalipsis 4, verso 8, se refieren a Dios como santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Hay gente que dice que como aparece la palabra santo 3 veces, es porque era una vez para el Hijo, otra vez para el Padre y otra vez para el Espíritu Santo. Y por eso aparece santo, santo, santo. Ahora he escuchado también la interpretación de que como dice santo, 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 es que Dios es 3 veces santo. Esa interpretación también la he escuchado. Pero ambas interpretaciones son erradas. ¿Por qué? Primero, porque Dios no es 3 veces santo. Dios es infinitamente santo. No se puede medir la santidad de Dios. No hay medida. Como no se puede medir el amor de Dios, como no se puede medir su poder y su grandeza, de la misma manera no se puede medir su santidad. Por lo tanto, está totalmente errado esa teoría o esa doctrina de decir que Dios es 3 veces santo. Eso es mentira. Así que ya lo sabemos hoy. Tampoco es santo, 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 porque eran 3. Porque el que estaba sentado en el trono, según Juan, dice que había un trono y uno sentado en él. No vio 3 tronos. Y está ahí mismo en Apocalipsis. No vio 3 tronos. No vio 3 sentados en un trono grande y cabían los 3. No, porque fue específico. Había un trono y uno sentado en el trono. Levante sus manos al cielo. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche.